Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Sean todas y cada una de ustedes más que bienvenida a este canal Mujer Visión Bíblica. En este día de hoy, dando las gracias al Señor porque nos permite nueva vez reflexionar en un texto de gracia. Y este texto que hemos citado, a la luz de la palabra del Señor, vemos lo que Dios habló al pueblo de Judá por medio de estas palabras que él le dio al profeta Jeremías. Un profeta el cual es conocido como el profeta que lloraba. Porque ciertamente este profeta era un profeta que vivía con su corazón afligido a causa del pecado de su pueblo y que había entendido que Dios es un Dios justo, es un Dios que demanda de nosotros obediencia, que demanda de nosotros el cumplir con sus mandatos. Por lo que este texto de hoy, estos versículos que vamos a escudriñar en este capítulo 18 y este texto de gracia que hemos citado en el versículo 3, pedimos al Señor que Él hable verdaderamente a nuestros corazones, porque necesitamos escuchar palabra de Jehová en estos tiempos. Y vemos en el versículo 1 que se nos dice de este capítulo 18 del libro de Jeremías, que vino palabra de Jehová a Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Nosotros vemos que el Señor llamó a Jeremías a muy temprana edad para que éste le sirviera, para que éste buscara su rostro, para que éste diera amonestación a su pueblo. Y vemos que él lo envía a casa del alfarero, pero no lo envía para que él vaya a aprender a hacer vasijas. Lo envía para enseñarle algo que él quería, que él luego hablara al pueblo, a ese pueblo que se había extraviado, a ese pueblo que se había ido tras los dioses ajenos y que se habían olvidado de las palabras que Dios había hablado a cada uno de sus padres. Y él dice en el versículo 2, levántate y vete a casa del alfarero. Es allí donde yo te haré oír mis palabras. Yo quiero hablar contigo por medio de algo que tú vas a ver allí en la casa del alfarero. Y dice el versículo 3 en nuestro texto de gracia: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Nosotros vemos la pronta obediencia de este profeta Jeremías, un profeta ciertamente sufrido por causa de su pueblo, sufrido por causa de la maldad que él veía en los hombres de aquellos tiempos. Y bajo este mandato que el Señor le había dado, lo vemos descender a casa del alfarero, y he aquí que se encontró con el alfarero trabajando sobre la rueda, es decir, moldeando una masa que tenía entre sus manos. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Vemos que él lo llevó específicamente en ese momento, en que mientras él moldeaba esta masa de barro e intentaba darle forma a esta masa, vasija se desparramó, se echó a perder, se corrompió en la mano del alfarero. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Yo me imagino a Jeremías mirando atentamente a aquel alfarero y queriendo comprender lo que el Señor
le estaba mostrando por medio de lo que veía. Y dice que lo que él veía es que este alfarero moldeaba esta vasija, esta masa de barro, y que en un momento dado se le echó a perder. Ahora una cosa importante que él pudo notar allí es que el alfarero no tiró la masa de barro con impaciencia, no la repudió, no la rechazó, sino que él pacientemente, nueva vez, tomó aquella masa de barro, la amasó nueva vez, trabajó con ella nueva vez y la colocó otra vez en la rueda. Y dice que allí hizo con aquella masa de barro una vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, ahora vamos a ver que el Señor le llevó a entender claramente a Jeremías lo que él quería hablarle, lo que él quería que él comprendiera para que él lo transmitiera a aquel pueblo que se había rebelado contra Jehová. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Esto era lo que Dios quería que Jeremías comprendiera y que él fuera y le comunicara esto al pueblo, que Dios estaba dispuesto a tener misericordia con ellos. Así, mis hermanas, como Dios está dispuesto hoy en día a tener misericordia de todos nosotros. Porque verdaderamente Jeremías en ese tiempo estaba hablando con el pueblo de Judá. Estas palabras que el Señor le había dado, las estaba refiriendo para aquel pueblo rebelde. Pero nosotros podemos también traer estas palabras al día de hoy, mis hermanas, y ver a Dios diciéndonos esto mismo que Él le dijo a este pueblo. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿No puede el Señor hacer de nosotros una vasija nueva? ¿Una vasija para gloria y honra de su nombre? Claro que sí, mis hermanas. El Señor puede hacer esto. Quiero citarle un salmo, el Salmo 103, versículo 13 y 14, que nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Nuestro Dios sabe, mis hermanas, que nosotros somos polvo, que solo somos una masa de barro, que necesitan ser moldeadas, que necesitan ser guiadas, que necesitan ser reconstruidas. Y Dios le estaba extendiendo esta misericordia a este pueblo y nos la está extendiendo a nosotras también en el día de hoy. Pero algo que nosotros debemos de saber es que nosotros debemos de procurar quitar toda dureza de nuestro corazón, porque una de las cosas que podemos ver manifestada en la vida de este pueblo es que este pueblo era un pueblo rebelde y contumaz. Y no debemos de ser así, mis hermanas. Por eso vemos que en el versículo 7 le dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿Y por qué? Por el hecho de que ellos no querían dejarse moldear por este amado alfarero que tenía tan grande deseo de hacer de ellos una vasija para gloria y honra de su nombre. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Nosotros vemos esta actitud de nuestro Dios de siempre extender misericordia, de siempre procurar buscar el bien de cada uno de nosotros, porque Dios no quiere la muerte del hombre, Dios no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere que éste se rinda delante de Él para Él hacer esa obra para la cual Él envió a su Hijo Jesucristo. Esa obra de moldear nuestros corazones, de
restaurarnos nueva vez, porque somos vasijas rotas en las manos del Señor. A causa de nuestro pecado, siempre vamos a estar hablando acerca de este mal. Nuestro pecado nos ha llevado a quebrarnos en las manos de nuestro Dios. Lo vimos en el texto pasado, en el texto de gracia, donde hablábamos acerca de la transitoriedad del hombre, cómo la muerte llegó a la vida del hombre, que por causa de su pecado somos muertos, que por causa del pecado, mis hermanas, hemos caído en condenación. Y vemos que este pecado, esta maldad, ha ido de generación en generación y la vemos en esta generación del profeta Jeremías. Pero aún así vemos a Dios extendiéndole misericordia, renovando su misericordia para con este pueblo. Y hasta el día de hoy, mis hermanas, el Señor sigue extendiéndonos esta misericordia, diciéndonos por medio de estas palabras: tú eres esa vasija de barro. Tú puedes verte allí representada como esa vasija de barro en las manos del alfarero, pero que necesita dejarse moldear. Muchas veces, mis hermanas, somos rebeldes. Somos como el animalito salvaje que no se deja tocar. Y debemos de comprender que aquel que viene a pasar su mano sobre nosotros es el que nos ha creado. Y debemos de rendir nuestra vida en sus manos. Rendirnos, así como se rinde la masa en las manos del alfarero, así nosotros debemos de rendirnos delante del Señor. Esto es lo que el profeta Jeremías quiere llevarle a entender a este pueblo, que ellos se rindan delante del Señor, que comprendan que no son nada, que son polvo, que son tierra, que son barro, y eso somos nosotros, mis hermanas. Es todo esto que todo esto que le está diciendo es lo que nosotros somos polvo, somos tierra, somos una simple masa en las manos del alfarero, y que Él está dispuesto a moldearnos, pero nosotros debemos de dejarnos que Él nos afirme en la rueda de la palabra de Dios para que podamos ser hechos una vasija para gloria y honra de su nombre. Lo vemos aquí diciéndole al profeta Jeremías: ve y háblale esto al pueblo. Y dile: en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Yo estoy dispuesto a perdonar. Yo estoy dispuesto a tener misericordia con ustedes. Asimismo como Él está dispuesto al día de hoy de tener misericordia de nosotros. Pero Él requiere de nosotros, mis hermanas, nuestra obediencia, nuestra sumisión. Nosotros, a causa de nuestro pecado, tendemos a tener un corazón duro. Y no debe de ser así, mis hermanas. Debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Y Él dice en el versículo 10: pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Por lo cual, mis hermanas, queremos que este texto de hoy, este texto de gracia, que el Señor nos ha dejado por medio de estas palabras de este capítulo 18 del libro de Jeremías, que nos dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Nosotros podamos meditar, que este texto nos lleve a meditar que somos esa vasija de barro en las manos del alfarero y que necesitamos dejarnos moldear. Necesitamos dejar de luchar contra el alfarero. No queremos, mis hermanas, dejarnos moldear, pero vemos la paciencia, la misericordia de este Dios al nueva vez, cada vez que nos rompemos, cada vez que nos agrietamos, cada vez que nos corrompemos, vemos a este Dios extendernos misericordia.
Pero no debemos también de obviar que este Dios que nos muestra misericordia, también nos aplica su disciplina. Porque como siempre referimos, nuestro Dios es un Dios justo, que no pasará por alto la maldad del hombre, la dureza de corazón del hombre, la rebeldía del hombre. Por lo cual meditemos en este Dios amoroso que está dispuesto a moldearnos a la imagen y semejanza de Cristo. Él está dispuesto a formar a Cristo en nuestra vida, pero debemos de escuchar su voz, dejarnos moldear, mis hermanas. Espero que este texto de hoy nos haya servido de reflexión, que el Señor nos ayude a comprender y a profundizar, mis hermanas, a ahondar en lo que Dios quiso hablar a este pueblo de Judá. Y hoy en día nos está diciendo a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras, mis hermanas, que estamos en este momento frente a su palabra. Sean ustedes más que bendecidas por medio de este texto de gracia en el día de hoy. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a comprender y a rendirnos en sus manos como la vasija o como la masa en mano del alfarero. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente cada vez que escuchamos tus palabras, Señor, ellas nos moldean. Ellas nos hacen comprender lo que somos delante de ti, Señor. Que somos polvo, que somos barro. Y de hecho tú nos has hecho de este material, Señor. Y nos los has recordado, Señor, en esta semana. Al mostrarnos tu poder al crearnos de esta materia, Señor. Porque del polvo fuimos hechos, oh Padre. Pero tú, oh Dios, nos muestra tu misericordia al querer unir este polvo, Señor, y hacer de él una masa para moldearnos conforme a tu misericordia. Oh, qué bueno eres, Señor. Qué bondadoso, Padre. Gracias por estas tus palabras. Sigue glorificándote en nuestras vidas. Sigue glorificándote en la vida de cada una de mis hermanas que disponen sus oídos a escuchar tu palabra y que buscan también ser moldeadas por ellas. Bendícelas, Señor. Trae arrepentimiento. Dale comprensión a aquellas que aún todavía no han comprendido, para que ellas también puedan dejarse moldear por ti y saber que ellas son también vasijas en tus manos, Padre. Ayúdanos a comprender. En el nombre de Jesús. Amén.